aquí a su casa. Sean todos bienvenidos. Allí donde está, por favor, acompáñeme al Evangelio de Juan. Seguimos con la serie Los discípulos que Jesús ama y los discípulos que aman a Jesús. Hoy estaremos viendo la parte donde está el complot para matar a Jesús, del versículo 45 al 57. Y si ahí con su vista me acompaña, yo voy a estar leyendo y usted va siguiéndome. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y su santa letra dice: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de su bendita presencia. Agradecidos, Señor, por su gracia, su bondad que usted nos ha tenido en este día de poder despertarnos y ver que teníamos vida y nuestra alma y nuestro corazón quería adorarle y glorificarle, y nos permitió, Señor, llegar al tiempo de la oración, al tiempo de las prácticas de alabanza, a la cuna, a la escuela dominical, Señor. Gracias por cada maestro, por cada alumno, Señor, que hoy en este día aprendió, Señor, que usted es el centro de nuestra adoración, que usted no se cansa, que usted creó todas las cosas. Desde antes usted siempre ha existido, Señor, su trono es eterno. Gracias porque nos enseñó que usted nos da fuerzas cuando estamos cansados, Señor, y que siempre confiemos en usted, y que usted siempre será el centro de nuestra adoración. Gracias le damos, Señor, por este tiempo que nos permite congregarnos aquí para escuchar de su palabra. Le pido que no sea yo, sino que sea su Santo Espíritu ministrando a la necesidad de nuestro corazón, que usted, Señor, omniscientemente y soberanamente conoce, Señor. Así que sea su Espíritu Santo hablando a cada persona según su necesidad, Señor. También oramos por la cuna, oramos por la iglesia infantil y los hermanos que ahí con todo el amor del mundo, Señor, están cuidando a nuestros niños. Y también no se nos olvida, Señor, aquellos que han perdido un familiar. Consuélalos, Señor, fortalécelos. Guarda a nuestra hermana Juanita allá en México, Señor. Te pedimos también por los que están enfermos, Señor. Por Salomón, el tío de nuestro hermano José Sorto, Señor, que está en el hospital, Señor. Que usted sea restaurando su vida. Por nuestra hermana Evangelina, Señor. Y así, Señor, por cada enfermo, Señor, que hoy en este día tal vez tiene gripa, tos o algún malestar, Señor, que usted conoce, Señor. Ponemos en sus manos y también, Señor, que en todo momento, Señor, la voluntad de usted se haga. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Qué bueno es el Señor. El Señor ya nos permitió llegar a otro domingo y seguir con la serie. Hoy tenemos el tema, el complot para matar a Jesús. Ok. Ya vimos la semana pasada, ¿verdad?, qué pasó acerca de la resurrección. Hoy tiene que ver mucho con ese mismo tema. Ya viene Jesús, resucita a Lázaro, y allí ya había doctrinas que ya se habían echado por el suelo, la de los saduceos que no creían en la resurrección. Pero vea lo que pasó. Como vieron la resurrección que Cristo hizo de Lázaro, dice que todos, se supone que ya de aquí venimos caminando todo el Evangelio de Juan y hemos visto los milagros de Jesús, las cantidades que Él ministró, las cantidades que Él alimentó, muchos de los milagros que Él hizo, 4 de los yo soy,
ya revelados, faltarían otros 2. Y entonces aquí los líderes religiosos ya tienen la oportunidad de confirmar que él era el Mesías que estaban esperando, porque ellos ya conocían las Escrituras, ellos ya estaban apercibidos, pero allí hubo un problema. Había varias sectas, entre las más prominentes estaban los saduceos, que eran aristócratas o poderosos económicamente, también socialmente, y luego estaban los fariseos, que representaban a la mayoría del pueblo, y también había los celotes, los esenios, los macabeos, los saduceos, los escribas, perdón. Entonces había muchas sectas. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando, por ejemplo, en estos tiempos las iglesias tienen diferencias doctrinales? Usted sabe que todas las iglesias tienen diferencias de orden y tienen diferentes formas de hacer su servicio. En ese entonces pasaba lo mismo. Pero aquí viene un tiempo de que todos conocían la Escritura y debían estar apercibidos que Jesús venía. Mire, dejaron sus diferencias, obviamente que tenían un concilio. En ese concilio la mayoría de los sacerdotes que estaban ahí eran de los saduceos, la otra secta que seguía eran los fariseos y había uno que otro escriba. Dejaron de lado sus diferencias doctrinales que eran pero abismales, por ponerse de acuerdo para matar a Jesús. En lugar de decir, mira, lo que Jesús está predicando es la palabra que nosotros conocemos. Ya el pueblo que creyó. Ahora como líderes nos toca confirmar la Escritura que nosotros estamos escuchando de parte de Jesús. O sea, ya era una forma nada más de decir, gloria a Dios, el Mesías ya está aquí, ya fue revelado. Pero ¿qué vieron ellos? No, pues si nosotros dejamos que Él siga así predicando, nos vamos a quedar sin sinagogas. Vacíos los templos. Otra cosa que era que los saduceos estaban encargados de los templos y los fariseos de las sinagogas. Entonces vieron, bueno, ya no van a entrar ofrendas, ya la gente se va a ir a seguir a Jesús, se van a ir del judaísmo a convertirse a Cristo. Entonces mire, ahí dice que exactamente el Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año que duró él de sumo sacerdote 16 años, del 18 después de Cristo hasta el 36, dijo, no, es que ustedes no saben. O sea, hay que ponernos listos. Mejor planeemos la forma de matar a Jesús, porque si matamos a uno, pues nosotros conservamos el orden, conservamos la forma y así evitamos que los romanos vengan a nosotros y nos digan que qué está pasando, por qué tenemos tanto alboroto. Entonces vamos a matarlo. Y dice que desde entonces planearon matarlo y entonces Jesús ya no se apareció. Y ahí dice que se fue a un desierto. Siempre que se mencione la palabra desierto es para llevarnos a depender de Dios. Jesús se retiró al desierto 40 días y 40 noches para ayunar. Y estando en la debilidad de carne dependía siempre de Dios. No tenía alimento, estaba solo. El desierto también representa lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que los llevó 40 años alrededor del desierto. Ahí no tenía nada, la única esperanza de sobrevivir era de la mano de Dios. Entonces Jesús se lleva a sus discípulos para reafirmar su fe y decirle, yo ya no voy a estar, pero ustedes van a tener el Espíritu cuando fuera derramado y van a depender de Dios. Eso quiere decir el desierto, hermano, porque en nuestra vida vamos a tener situaciones difíciles, que aunque tengamos tal vez cómo salir adelante, eso no va a ser lo más importante, porque muchas veces el tener no nos va a ayudar a resolver la situación que tenemos, sino va a ser confiar en Jesús. Y luego dice que se fue a la ciudad de Efraín. Y la ciudad de Efraín tiene algo mucho que ver, porque Efraín, si ustedes se acuerdan, Efraín era uno de los hijos de José. Era Manasés el mayor y Efraín el menor. Cuando ya Jacob estaba viejito, le dijo a José, trae a tus hijos que te nacieron en Egipto. Y José los trajo y Jacob dice que ya le costaba pararse allá en el Génesis. Y él se paró y siempre la bendición se le tenía que dar al mayor. En este caso le correspondía a Manasés. Entonces Jacob hace esto, cruza las manos y pone la mano derecha sobre Efraín. Y José se enoja y le dice, ay padre, eso así no es. Y él le trata de jalar la mano para que la pusiera en la manera correcta. Y él le dice, sí, yo sé, José, pero así va a ser. Mira, Manasés va a ser grande y va a tener muchas naciones. Pero Efraín, de ahí saldrán millares y millares de pueblos. Dando a entender, hermanos, ¿por qué se fue ahí? Porque así va a ser de productivo el evangelio de Jesucristo. A través de Jesucristo iban a llegar millares y millares de naciones.
gente de toda lengua y nación. ¿Y qué pasó con el Evangelio de Jesucristo? Así ha pasado, hermanos. Jesucristo es la persona más conocida aquí en la tierra. Entonces, en ese contexto vamos a estar, hermanos, para que nosotros veamos cómo se va a desarrollar la situación. Y va a pasar otra cosa importante. Van a llevar a una persona al concilio, y como ya esa persona conoce el contexto del concilio, él va a usar las creencias para poder poner en contra a unos y a otros. Y cuando ellos estén peleando por su doctrina, entonces va a venir un general romano y lo va a sacar para que siga predicando el evangelio. Ya ahorita vamos a ver de quién se trata. Pero mire, vamos a comenzar con Juan 11:45. Ya vimos, ¿verdad?, que tenían diferencias doctrinales sustanciales y muy marcadas dependiendo de qué secta rabínica venían. Y cuando se trataba de defender su religiosidad, dejaban a un lado la doctrina y como en este caso se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Entonces lea conmigo Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo y lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ok, ya vemos. Aquí ya Jesús está terminando su ministerio. Para aquí ya son casi 3 años llevando a cabo su ministerio con sus discípulos y mostrando muchos milagros, mucho poder, incluyendo los líderes religiosos que ya ellos mismos habían escuchado muchas enseñanzas ahí en el templo de parte de Jesús. Ya ellos ya habían escuchado cómo Jesús conocía la palabra. Si usted tiene la oportunidad de ir a los miércoles, los que nos vienen a los miércoles a los servicios, vaya a la página de la iglesia y vea la serie que estamos desarrollando ahí que se llama La misión del discípulo. Porque ahí el primer tema fue que la misión del discípulo que tiene es imitar a Jesús. El segundo tema que se dio es cómo nosotros sanar relaciones torcidas. Y ahí se va a dar cuenta que Jesús, conociendo la ley, la llevó a otro nivel. Él dijo, en la ley dice así, pero yo digo. En la ley dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo que el que te golpee en un lado, ponle el otro lado. El que te quita, dale. Él llevó la ley a otro nivel. Entonces, no se pierda esa serie tampoco, hermanos, porque va a ser de bendición para su vida. Lo que la palabra trata, hermanos, es de que usted cambie. Al igual que los fariseos, nosotros hemos tenido la oportunidad, cuando escuchamos de Cristo, de dejar a un lado la religiosidad y ser cambiados a la imagen de Cristo. Ya nosotros estamos apercibidos de que todo lo que Jesús hizo y de todos sus milagros, y además también hasta el final de esto dice que el tiempo cuando Jesús estuvo en Efraín, muchos de los judíos subieron porque era el tiempo de la Pascua. Jesús, hermanos, lo andaban buscando, pero ¿sabe cómo se iba a presentar Jesús? Así abiertamente, en un burrito, y la gente lo iba a recibir, hosana, hosana. Así fue la aparición. Ellos cuando lo andaban buscando ahí entre la gente, y mire que Jesús no tenía ningún miedo de aparecerse. Pero ¿sabe por qué Jesús no tenía miedo de aparecerse? Porque ya todo lo que iba a pasar, hermanos, ya había sido planeado y ya había sido orquestado por el Padre. Jesús ya venía a cumplir. Ellos han sido instrumentos. Y por eso, hermanos, nosotros nunca... La Biblia nos dice que siempre estemos orando por la paz de Jerusalén y por el pueblo de Israel. Porque para ellos también es la esperanza, porque la salvación viene de los judíos, porque Jesús era judío. Todos los que escribieron los libros de la Biblia son judíos, excepto Lucas, que era griego. Pero de ahí para allá el Señor siempre nos pide, hermanos, que nos acordemos de Israel, de la paz de Jerusalén. Bueno, vamos a ver los yo soy, que antes de aquí ya los vimos, pero para que vean todo el conocimiento que ya tenían las personas de Cristo. Algunas de las enseñanzas en este Evangelio de Juan fueron los 7 yo soy. El primer yo soy fue en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El segundo yo soy que ellos ya habían escuchado era yo soy la luz del mundo. Eso fue ahí en el templo cuando estaban la fiesta de las fogatas y prendieron las luces, las menorás. Cuando se prendió la luz, Jesús dijo, hey,
no esa luz. Yo soy la luz del mundo. Esas enseñanzas ya Jesús las había dado en el templo. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El tercer yo soy de Juan, que ya hemos visto. Yo soy la puerta, Juan 10:7. Yo soy la puerta de las ovejas. También ahí dijo en el yo soy número 4. Yo soy el buen pastor, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El quinto yo soy, el que acabamos de ver la semana pasada. En Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, aquí llegamos la semana pasada con Lázaro y la resurrección. Ahora, ya vimos que con esta resurrección, hermanos, fue la gota que derramó el vaso. Entonces, los sacerdotes se enojaron, confabularon para juntarse en el concilio, dijeron, vamos a un lado las diferencias doctrinales, que si tú pones la forma como lo hagas no importa, aquí lo que importa es que nosotros paremos a este predicador, a este rabino que nos está quitando a todas las personas. Entonces, ahora vamos a aplicarlo a nuestro contexto. Ya con todo el conocimiento que nosotros tenemos revelado por su Espíritu Santo en la palabra de Dios, no solo nos debe reafirmar, hermanos, sino nos debe de dar convicción. Nosotros tenemos que dejar ya de ser religiosos. Ya tenemos que dejar de ser religiosos. Es decir, que no nos importe tanto la forma, aunque las formas son buenas. Porque hay gente que dice, bueno, para mí lo mejor es que sea sábado. Ok, para mí lo mejor es que todas las mujeres se pongan falda larga y se cubran la cabeza. Para mí es que todos los de la alabanza se vistan de la misma forma y los hombres con traje, con corbata, de la misma manera. Que los diáconos anden bien uniformados. O sea, esas son las formas y no son malas. El problema es que si solo es la forma religiosa y nuestro corazón está lejos de Dios, estaremos en la misma condición que los fariseos. Porque lo más importante, hermanos, es el fin y el fondo. Y eso lo aprendimos en esta mañana, que Dios tiene que ser el centro de nuestra adoración. Ese es el fin. Las formas pueden ser buenas, pero si no tenemos fin y si nuestra vida no ha cambiado, no importa que nos pongamos unas alitas de ángeles. No importa, porque Dios sí conoce nuestro corazón, sí conoce nuestro caminar y sí conoce nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Y nadie en ese tiempo, hermanos, engañó a Jesús. Jesús conocía cada corazón. Ok, vamos a ver los otros dos yo soy que faltan, los vamos a ver después. Ok, tenemos, hermanos, a esta altura, y eso es lo bueno, hermanos, a esta altura nosotros tenemos una gran responsabilidad de vivir bajo los estándares que Jesús nos dijo. O sea, que ser cristiano, hermanos, nos va a costar todo. Se acuérdese que Dios no le gustan ni las personas tibias que hace el Señor. Entonces nosotros nos tenemos que definir. Si somos seguidores de Cristo, debemos parecernos cada día más a Él. Conocer bien el fin. Jesús nos enseñó para los hijos de Dios que tendríamos que vivir como Él vivió. Ahora vamos a ver los otros dos yo soy. Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el último yo soy de Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Acuérdense que va a venir un tiempo, hermanos, en que dice que en el campo habrán dos, o en la misma iglesia estarán dos sentados, y vendrán los ángeles y comenzarán a cegar. Dice que el trigo y la cizaña se mira igual, pero uno no da fruto, otro sí. Y entonces dice que uno se quedará y otro será tomado. Dios es el labrador, hermanos. A nosotros nos mandó a predicar el evangelio de Cristo. Cada que podamos. Vamos a seguirle ahí en Juan
11, versículo 46. Y no se me espante, hermanos, al contrario, ponga mucha atención. Mire, porque a veces las formas se ven muy bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo como pastor le dijera a los diáconos y al concilio, cada que yo diga algo, una palabra, ustedes tienen que decir amén. Y entonces cuando yo diga cualquier cosita, todos, amén, amén, preacher, amén, pastor, amén. Esa es una forma. O que yo les dijera, a ver, pásenle todos, y cuando yo le haga así, los voy a empujar y todos se caen, ¿eh? Todos vienen, todo el concilio, los diáconos, y se caen, ¿verdad? Y la gente allá. Eso, hermanos, es una forma que no es correcta, porque el amén y el sentir tiene que venir del corazón para Dios, cuando el predicador está predicando la palabra. Por eso es que nos manda que nosotros seamos diligentes. Y al nosotros estar viendo la palabra, hermanos, cuando nos presentemos delante de Dios, ahí estará Jesucristo, como nuestro abogado, pero también como nuestro juez. Dice Juan 11:46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque ese hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ok, ya vimos, hermanos, que ellos ya les preocupó aquí la parte material. Ya saben que quien ponía y permitía quien fuera el sumo sacerdote era de parte del gobierno romano. Si él no lograba poner orden, lo podían remover. Así que dijo, no, si ven que aquí hay muchos problemas, lo que va a pasar es que van a venir y nos van a destruir y también van a destruir nuestro templo, nuestras sinagogas, y ya nosotros no vamos a tener formas como recoger ofrendas, porque les preocupaba mucho la forma. Acuérdense cómo vestían ellos. Ok. El concilio, hermanos, o Sanedrín, que tenía 70 espacios o 70 curules, venía a ser, por ejemplo, en nuestro país, la Cámara de Diputados, los legisladores, los senadores, porque este concilio o Sanedrín era una entidad jurídica en Israel que ejercía como el poder judicial, legislativo y ejecutivo. El concilio era dominado por los principales sacerdotes, donde la mayoría eran de los saduceos. Algunos fariseos y pocos escribas formaban parte de los asuntos y toma de decisiones y conciliaron de manera afirmativa a dar muerte a Jesús, poniendo a un lado sus diferencias doctrinales y se hicieron cómplices. Ahora, vamos a ver un poquito qué creía cada uno. Nomás vamos a ver dos, los saduceos y los fariseos, para no meternos tanto. Ok. Creencias y doctrinas de los saduceos. Los saduceos eran más elitistas, que quiere decir más de la élite, eran más aristocráticos, eran más ricos y siempre ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín y controlaban el templo. Eran más amigables con Roma y más complacientes con sus leyes y aceptaron la helenización. Jesús tuvo menos conflictos con ellos. Jesús no tuvo tantos problemas con los saduceos, debido a que eran más conservadores en el área doctrinal, y le daban importancia a la interpretación literal de los textos de las Escrituras y no le daban la misma autoridad a la tradición oral. Porque Jesús siempre les decía, ¿se acuerdan que en la ley ustedes habéis oído o les habéis dicho? Ellos no, ellos eran más a lo que estaba escrito. Si los saduceos no encontraban un mandato o una enseñanza en el Tanaj, lo descartaban y lo consideraban pensamiento de hombre. Una de las diferencias doctrinales más marcadas era que los saduceos rechazaron la resurrección de los muertos y negaron la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perecía al morir, y también rechazaban que existiera un mundo espiritual invisible donde existieran ángeles y demonios. Ok. Cuando Jesús está hablando con ellos, les recuerda a los saduceos que ellos hierran, están errados. Dice, porque ustedes no creen en la resurrección. Pero si ustedes tuvieran conocimiento del libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 y 14, no les dijo así, ¿verdad? Si tuvieran conocimiento de las Escrituras, sabrían que sí existe la resurrección. Usted ha escuchado del valle de los huesos secos, ¿verdad? Cómo se levantaron otra vez los huesos, se llenaron de tejidos, se llenaron de piel, recibieron espíritus y fue un ejército. Dice que resucitaron de sus sepulcros.
Entonces Jesús les dijo, ustedes hierran porque ignoran las Escrituras. Ahora vamos a ver bíblicamente en la Biblia, hay poquito lo que sí cita de los saduceos, más de los fariseos, pero vamos a ver el contexto. Váyase a Hechos 23:8. Ahí hablaba que los saduceos decían, no hay resurrección, no, ni ángel ni espíritu. Pero ella mismo dice, pero los fariseos sí creían que había. Dice Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Se oye bastante que están moviendo la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Que ustedes se preocupen, hermanos, que así hay que ver qué pensaban los saduceos. Otra vez lo vamos a leer porque ya los encontraron y tal vez lo pusieron aquí. No lo han puesto acá. Ok. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ok, ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 18, y después vamos a leer el 24, 27 de ahí mismo, de Marcos 12. Estamos hablando ahorita de los saduceos y sus puntos doctrinales, y que Jesús tuvo menos problemas con ellos porque eran más celosos de la palabra escrita, pero tenía pues un error. ¿Qué error más grande tenían, verdad? Que no creían en la resurrección. Dice Marcos 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen no hay resurrección. Y ya sabemos el contexto, ¿verdad? De una mujer que había sido esposa de varios hermanos. Y le preguntaron diciendo, váyase al 24, para no leer todo ese contexto. Entonces respondió Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y luego en el 27, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que muchos de vosotros erráis. Dice, ¿cómo es posible que siendo tan celosos de las Escrituras, tan literales, no hayan leído Ezequiel 37? Por eso erráis. Vaya conmigo a Mateo 22, 32 y 33. Cuando Jesús enseñaba, ¿verdad?, sobre esto mismo, que Dios no es Dios de vivos, de muertos, perdón, sino de vivos, la gente que lo escuchaba, hermanos, se admiraba de su doctrina. Dice Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Ya vimos. ¿Qué creían los saduceos? Y Jesús les dijo, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Ahora vamos a ver los fariseos. Nomás para que vean ¿cómo se llama? La clase de falta de temor a Dios y de adorar a Dios para poderse unir en no tener nada que ver uno con otro, pero para la maldad muchas veces la gente se une. Creencias y doctrinas de los fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Los fariseos daban a la tradición oral la misma autoridad que la palabra escrita. Los fariseos sí creían en la resurrección y en la vida después de la muerte, en una recompensa para los obedientes y un castigo apropiado justo para todos. También enseñaban que los ángeles y demonios existen, así como un reino espiritual. Los fariseos eran menos prósperos y representaban al pueblo trabajador, teniendo más aceptación de las multitudes. Los fariseos controlaban las sinagogas. Jesús tuvo más conflictos con los fariseos, ya que ellos ponían muchas veces por encima de la ley de Dios y la reemplazaban con sus propias tradiciones orales que habían pasado de generación en generación, y ellos le daban mucha importancia a la limpieza y el lavamiento de las manos varias veces antes de comer, y también se dedicaban al ayuno y a la oración. Con ellos sí tuvo muchas veces y muchos encuentros. Mire, vamos a ver Marcos 7, capítulo 7, versículo 3, versículo 6 y versículo 7. Dice Marcos 7, 3. Porque los fariseos y todos los judíos, acuérdense que ellos representaban la mayoría de la población, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿alguien que esté leyendo? No comen. Eso, nomás para ver, ¿verdad? Porque sí escucho la Biblia, pero no quiero dejarlos tan atrás. El 6, váyase al versículo 6.
Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el 8, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Vean, hermanos, y aquí nos da, hermanos, directamente a aquellos que nos gustan las formas, que se haga así, que porque yo estoy acostumbrado así. Ellos hacían muchas cosas, hermanos, pero descuidaban su relación personal con Dios. Y por eso les digo, tantas cosas hacen para que al final su corazón esté lleno de hipocresía. Porque ustedes enseñan una cosa, la cual es correcta en la Biblia, pero ustedes no hacen ni el mismo intento para obedecerla. Hipócritas, les digo. Por eso, hermanos, la responsabilidad, lo dije el miércoles, de ser cristiano, hermanos, está por encima de cualquier cosa. Porque si nosotros le damos prioridad a nuestros intereses, a nuestras formas, y nos olvidamos el fin, ya no ignoramos cómo quiere Dios que caminemos. Como una nueva criatura, como un nuevo hombre, con un nuevo hombre que ha nacido de nuevo y que está lleno del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, hermanos, porque eso es lo que ha permitido que nosotros avancemos en nuestra vida cristiana. Usted ya no es la misma persona que cuando conoció a Cristo. Ya Cristo lo ha transformado. Y lo va a seguir transformando si usted sigue disponiendo su corazón. El problema que tenemos como cristianos, hermanos, es que aquí el mundo nos pone muchas ofertas. Y ofertas que se miran bien y que se miran buenas, pero su fin no es bueno. Y muchas veces nosotros nos vamos hacia eso y nos olvidamos del plan que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde vamos a permanecer nosotros cuando ya no estemos aquí? Cuando ya hayamos resucitado en un cuerpo nuevo, espiritual, semejante al Señor. Dice que nos uniremos con los ángeles y estaremos cantando de día y de noche en una ciudad que tiene un mar como de cristal y que tiene unas calles de oro, y que ahí no se necesitará de sol porque el Cordero de Dios es su lumbrera. Y ahí quiero estar, dice la alabanza, ¿verdad? Y allí quiero estar. Ahí vamos a estar, hermanos, y no por mérito de nosotros, sino por gracia del Señor y porque hemos creído, hermanos. Y no somos religiosos. Más bien, hermanos, tenemos una relación con Cristo. Y eso lo tiene que desarrollar cada uno personalmente. Mateo 9:14, hermanos. Para ir siguiendo con lo de los fariseos. Acuérdense que estamos con los fariseos. Dice Mateo 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, porque Juan también tenía discípulos, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, no Juan el que está escribiendo este libro. Diciendo, ¿por qué nosotros, los discípulos de Juan, y no tus discípulos, y los fariseos, ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? ¿Se acuerdan que si los discípulos de Jesús les daba hambre el sábado, qué hacía el Señor Jesús? Pues coman. Pero ir al agua hasta allá y cómo nos lavamos las manos, pues nomás háganle así. Yo me imagino, ¿verdad? Que no se lavaban ni las manos. Y imagínense para los fariseos, ok, están comiendo en sábado y luego no se lavan las manos. Y nosotros sí, ¿qué está pasando aquí? Mire que dice Mateo 15:1. Y dice, pues ellos no se lavan las manos, no ayunan, no guardan el sábado. ¿Qué está pasando? De ahí va totalmente en contra de sus formas, y para ellos pues era una herejía, era una ofensa. Pero obviamente que ya Jesús ya había transformado el corazón de sus discípulos. Incluso él mismo Jesús, la mayoría o casi todos los milagros que él hizo fueron en día ¿qué? Sábado. En día sábado, en día de reposo. Dice Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El 3 dice, respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
¿Por qué? Por vuestras formas. Porque quieren que sea así. Solo así. Y si no se hace así, para ustedes es pecado. Eso es tradición. Lo importante no es la forma, sino el fin. ¿Para quién lo hacemos? ¿Para quién vivimos? Y cada cosa que usted haga, hermanos, debe saber para quién la hace. Y debe tener la dedicación, la adoración y el cuidado, porque ahora ya sabemos que Dios es el centro de nuestra adoración. Acompáñame a Mateo 23:2, seguimos con los fariseos. Y a Jesús le dice, mira, ellos se suben ahí a donde Moisés explicaba la ley al pueblo, donde daba cátedra. Ellos también dan unas buenas cátedras, son buenos para predicar, son buenos para hacer speech, son buenos para la oratoria. Se suben ahí los escribas y fariseos y enseñan bien, pero no hagan conforme a sus obras, porque enseñan bien, pero ellos no hacen. ¿Qué dice Mateo 23:2? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y el 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí es, hermanos, donde nosotros debemos poner nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios cada uno. No es ver qué están haciendo los demás, sino qué estoy haciendo yo y cómo estoy conduciendo mi vida delante de Dios. Por lo que su palabra me está diciendo. Porque su palabra es perfecta. Su palabra es eterna. Su palabra es bendita. Y su palabra no pasará. Y dice que por su palabra nosotros seremos limpiados. O por su palabra seremos juzgados. Porque hoy que estamos vivos, se nos entrega en nuestras manos para que la escudriñemos como una brújula que es para guiar el destino de cada uno de nosotros. Se nos es entregada en vida y se nos abrirá en la resurrección para ver cómo la hemos obedecido y cómo caminamos conforme Dios nos mandó. Es muy bonito, hermanos, tener una guía, saber para dónde vamos, pero también es una gran responsabilidad conocerla y no obedecerla como eran los fariseos. Por eso Jesús tuvo más problemas con ellos. Ok, ya para no poner más versículos le dejé ahí, pero hay muchos versículos acerca de las disputas doctrinales y la oposición que representaron varios de estos grupos frente a Jesús. Ok, vamos a ver un caso, ya que después Jesús obviamente lo esperaban, él entró en un burrito, todo el pueblo lo vio, aleluya, hosana al rey, Jesús fue aprehendido, fue crucificado, él regresó a los cielos. Mucho después se presenta un caso con una persona que es llevada ante el concilio, ante el Sanedrín, que andaba predicando el evangelio de Cristo, que por eso lo habían llevado, que le querían pegar en la boca por blasfemo. Y él, sabiendo que estaba ahí, dijo, hey, aquí me están acusando porque yo creo en la resurrección. Y cuando dijo eso, la parte que creía en la resurrección le favoreció. Vamos a ver, ¿de quién se trata, hermanos? De Pablo, ¿ah? Saulo, que conocía bien el contexto de ambas partes, ya que antes de convertirse a Cristo, ¿quién era él? El fariseo de fariseos, formaba parte de ellos, tenía conocimiento, tenía el apoyo de su denominación. ¿De qué escuela era Pablo, hermanos? De Gamaliel. Pero usando ese conocimiento escapó de ese concilio. Vamos a Hechos 23:6. Es que es importante, hermanos, conocer el contexto y lo que estaba pasando y por qué se hizo el complot para matar a Jesús. Y cómo Jesús tomó su tiempo, se separó, regresó. Todo estaba planificado, hermanos, por el Señor. Aquí sabemos que aunque Dios usó a personas para llevar a fin lo que Él ya tenía predestinado desde antes, desde la fundación del mundo, nos damos cuenta, hermanos, que los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. Queramos o no queramos, los planes de Dios se van a hacer. Hechos 23:6 dice, entonces Pablo,
notando que una parte era, ya si después quiere leer todo el contexto, lo lee, hermanos, para un poquito más de sabiduría para su vida, porque es riquísima la palabra cuando nosotros la leemos. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, está hablando del concilio de Sanedrín, y otra de fariseos, ya lo tenían ahí acusando. Más atrasito ahí dice donde el sumo sacerdote le dijo que le pegaran en la boca. Dice, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo. Ahí sería, pues, yo soy cristiano y mi papá es cristiano, ¿va? Y en este caso, porque a veces queremos nosotros salvarnos por herencia y no es así. Dijo, yo soy fariseo y ¿qué? Hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. El 7, cuando dijo esto se produjo división, disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Y qué pasó con la asamblea? Y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y aquello se puso, como yo les decía, como las cámaras de senadores, de diputados en nuestros países, que como no se saben poner de acuerdo y que se gritan desde la tribuna o desde su curul y no arregla nada, y ahí nomás nosotros estamos sufriendo el pueblo, ¿verdad? Bueno, ahí dice que se hizo un gran vocerío, es más, todos se pusieron a gritar. Dice el 9, hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos, ahí se sumaron a los fariseos, porque los escribas eran más acorde con los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, que era el que representaba al gobierno romano, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué? Despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así también es necesario que testifiques también en Roma. Vea por qué causa estaba ahí, hermanos, por la causa de Cristo. Sí, que nos acusen, hermanos, pero que sea por la causa de Cristo. Pero si nos van a acusar de malhechores, haciendo lo que el mundo hace, ¿qué ganancia tiene? Pero si nos acusan de malhechores por la causa de Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pero tenemos que ser firmes, porque no es fácil ser cristiano. No es fácil levantarse cada día, prender la televisión, prender el celular, mirar a la familia, mirar afuera, mirar a todos lados y ver, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a aquel que se ha descuidado de su relación con Cristo para poder tentarle, para poder ponerle ofertas y que esa persona caiga y se aleje de Dios. ¿Qué eran entonces los fariseos y los saduceos? Eran dogmáticos y eran pragmáticos. Ok, Pablo era dogmático y era pragmático antes de conocer a Cristo. Él era pero celoso de la ley, celoso de las formas. Pero cuando conoció a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo le dio la libertad. Y él vino a ser libre y dijo, todos esos dogmas, todas esas formas, para mí ahora son basura. Vamos a ver la palabra dogmático y pragmático para que veamos un poquito de diferencias. Dice, un dogmático tiene una posición filosófica respecto a la posibilidad del conocimiento. La verdad se entiende como la adecuación entre la realidad y el pensamiento. El dogmático se cree portador de la verdad y justifica su fundamentalismo intelectual. Sus creencias o posiciones deben aceptarse sin cuestionamientos. Dogmático es todo aquel que se rige por una serie de opiniones indiscutibles, rígidas e inamovibles. Así eran ellos, o sea, no les importaba, hermanos, lo que Dios quería, más les importaba cómo ellos se conducían. Ahora, ¿qué es el pragmático? Dice, el pragmático es el interés del individuo por su propia persona y su destino personal, no conoce a Dios ni lo comprende, piensa que Dios se utiliza como objeto de amor, como proveedor de nuestras necesidades, como ayuda para nuestro soporte moral, donde el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundamentar en sus conocimientos. Se proclama la experiencia religiosa por encima de la doctrina bíblica. Este tipo de personas eran con las que el Señor Jesús se enfrentó para predicar la verdad. No estaba nada fácil, ¿verdad, hermanos?
Y por eso hubo tanta oposición. Pero vamos a ver qué planes tenía el Señor. Vamos ahora a Juan, regresar al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 49, 50, 51 hasta el 53. Dice Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. El 50, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Y ahí podemos ver que Caifás, Dios mismo lo usó para profetizar que Jesús iba a morir. Y dice que no es que él habló de su inspiración, sino como era el máximo representante en ese entonces religioso, Dios lo usó para profetizar cómo iba a ser la muerte de Cristo. Que él iba a morir por todos. Él murió por todos. Murió por usted, murió por mí. Cuando él dijo: nos conviene que él muera para salvar al pueblo, sabiendo que Jesús era, ¿qué, hermanos? Inocente. No tenían de qué acusarle. Jesús no cometió ninguna falta en contra de la ley. Nunca abrogó la ley, sino vino a cumplirla. Sin saber, hermanos, Caifás usó el lenguaje propio que nosotros conocemos de la expiación. Que Jesús tomó nuestro lugar. Ya vimos, ¿verdad?, de la Pascua, que se representaba la Pascua, que sacrificaron un cordero para que el ángel de la muerte no tocara a sus primogénitos y que todos vivieran. Y así significa la sangre de Cristo, hermanos. Aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados por el derramamiento de su sangre en la cruz. Mire que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, mire cómo tenemos que vivir. Vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Y ahí está, hermanos, la justificación. Nosotros somos culpables, pero la perfecta justicia de Cristo fue imputada a favor de nosotros para que ahora nosotros seamos considerados justos y santos delante de Dios, por medio de ese sacrificio. Sí, hermanos, Cristo murió por todos. Cristo vino a morir por nosotros. Y aunque, hermanos, Caifás y todos los demás dijeron blasfemias, mentiras contra Cristo, llevaron testigos para que lo acusaran, aunque él dijo blasfemias, Dios convirtió esa sentencia de muerte que le dieron a Jesús en una verdad bíblica que el Señor ya había preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Dice que nos llamó, y no solo nos llamó, nos justificó. Y no solo nos justificó, sino que nos glorificó. Y por eso nuestro nombre, hermanos, cuando hemos creído, ya está escrito en el libro de la vida. Y por eso tenemos que vivir con responsabilidad cada día. No donde nos ven, sino también ahí y también a donde no nos ven. Porque Dios, hermanos, todo lo ve, todo lo sabe y todo lo juzga. Vayamos con la última parte de... Bueno, para corroborar eso, acompáñenme a Hechos 4:27, para que ustedes que vean, hermanos, que todo esto que pasó, que se unieron la ciudad, que se unieron el concilio, que se unieron los fariseos, los saduceos y todas las sectas, que también fue ante Herodes, que fue también ante Pilato, que también los gentiles participaron. Esto, hermanos, ya estaba contemplado en el consejo que Dios había puesto, porque Él lo había determinado antes de que sucediera. Mire que dice Hechos 4:27 y 28. Porque verdaderamente, es el complot, se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes,
y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y el 28, hermanos. Para hacer cuanto la mano de Dios, tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Increíble, hermanos. Y por eso cuando yo digo mi vida, yo ya sé que Dios sabe cómo va a terminar. Ahora el encargo que yo tengo y que usted tiene y que todos tenemos es cómo voy a caminar mi vida diariamente delante de Dios. Porque mi vida, hermanos, está segura en las manos del Señor y la vida de ustedes. Conclusión, vayamos a Juan 11, 54, 55 y 56. Dice la palabra del Señor: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Estaban con esa duda, ¿verdad? Pues ya saben que lo vamos a matar, va a venir. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Ya les dije, ¿verdad?, cómo entró el Señor Jesús. Él no entró a escondidas, Él entró como un rey, humilde y sencillo, dice. Pero ahora vamos a ver el contexto, hermanos, del desierto y de la ciudad de Efraín. Ok. Y hay mucha importancia aquí, hermanos, para nosotros poder saber qué está pasando aquí. Ok. Vemos otra vez, lo dije al principio, pero lo quiero volver a decir. Jesús se apartó al desierto porque en el desierto, hermanos, no hay de qué agarrarse. No hay nada. Ahí no hay ni qué comer, ni qué cubrirse, sino que hay un calor intenso o frío en la noche, pero al final estamos solos. Y Jesús se apartó con sus discípulos al desierto, porque iba un momento de la historia que iban a quedar solos. Pero Él les dijo: no estarán solos, yo me voy, ¿y a quién les enviaré? Al Espíritu Santo, el cual les dará testimonio de mí. No se quedaron solos. Y también la ciudad de Efraín, ya le dije, ¿verdad?, que lo que quiere decir la ciudad de Efraín es fructificar o fructíferos. Mire, acompáñame a Génesis 48, 17, y ahí va a estar el contexto de por qué se fue a Efraín. Porque de ahí su descendencia llegaría a ser multitud de naciones, fue lo que le dijo a Efraín, y lo que ha llegado a ser ahora el Evangelio de Cristo. Dice Génesis 48, 17, cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Estoy en Génesis 48, 17. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y el 18, y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Y el 19, mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también llegará a ser grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Tiene que ver mucho, hermanos, el contexto de lo que Jesús hacía. Ya lo vimos desde la semana pasada, el nombre de Lázaro, Betsaida, y ahora lo estamos viendo, el desierto y la ciudad de Efraín. El Evangelio de Cristo se va a seguir predicando. La oportunidad que el Señor nos da es que nosotros seamos los que prediquemos. Pero el Señor dijo: si ustedes no predican, como en el tiempo de Isaías, que él predicó 50 años, las piedras van a hablar. Pero de que algún día, hermanos, la venida del Señor llegará, muchos sentimos como que ya está cerca, ¿verdad? Pero lo que sí sentimos, hermanos, es que estamos seguros en las manos de Dios. Ok, mire, ahora viene un llamado que el Señor nos hace para que nos vayamos ya para nuestra casa pensando. Su llamado, hermanos, es a que usted sea fructífero. Ya en la parábola sabemos, dice que unos dan un, ¿qué porcentaje? 30, 60 y 100 o 90. O sea, Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos fructíferos.
que prediquemos el Evangelio de Cristo, que hagamos más discípulos. Ahora, obedecer, ¿a quién le toca? Nosotros ya sabemos qué hacer y cuál es la encomienda. Y cerramos con la fiesta de la Pascua, que muchos subieron. La fiesta de la Pascua era la redención. Traía pureza a la vida de los que llegaban ahí, se purificaban. Y ahora nosotros sabemos que Jesús murió en la Pascua. Pero sabemos que no solo murió, sino que también, ¿qué, hermanos? Resucitó. Y ahora esa muerte, hermanos, no es para tristeza, sino es para alegría y para darle la honra y la gloria a Dios. Así que, hermanos, Cristo vive, ha resucitado y Él quiere que nosotros fructifiquemos. Y la iglesia dice, hermanos, que siempre va a prevalecer. La iglesia siempre va a fructificar. Así que, hermanos, ahí donde está, se pone de pie, disponga su corazón delante de Dios. Mi oración, hermanos, es que usted fructifique, que su vida fructifique, pero que esos frutos le traigan la honra y la gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Se nos hace, Señor, inmerecido, increíble, Señor, poderoso, Señor, tu sacrificio, Señor, tu entrega, Señor. Tú que conocías todo cómo iba a pasar, Señor, no te rehusaste, Señor, por amor a nosotros. Señor, tú sufriste, Señor, físicamente el rechazo, Señor, el juicio, el complot, las mentiras, Señor, y siempre fuiste hacia adelante, Señor. Y hoy, Señor, nosotros estamos agradecidos, admirados, Señor, y te pedimos, Señor, que tú traigas un compromiso a nuestro corazón. Si aquí vemos algunos que no tenemos un compromiso, que no tenemos un temor reverente, Señor, por santificarnos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos traiga esa convicción, Señor, de apartarnos. Señor, que tu bendita palabra, Señor, se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, de manera que la obedezcamos. Padre, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por todos y cada uno de las vidas que están aquí, Señor, desde los niños en la cuna, nuestros hijos allá, Señor, en la iglesia infantil y nuestros hermanos y todos los que nos están viendo, Señor. Que tú fructifiques nuestra vida, Señor. Que nos ayude a dar ese fruto, Señor. Que no nos separemos de ti, Señor, porque separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Que nuestro caminar, que nuestro andar, que nuestro acostar, que nuestro despertar, Señor, sea para darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Así que, Señor, pongo la vida de mis hermanos. Y si en este día, Señor, hay alguien que aún no te ha entregado tu vida, Señor, que tú lo conoces por nombre, Señor, por edad, o por esas luchas que él está pasando, Señor, o por esas dudas que él tiene, Señor, que hoy en este día sea el día de salvación para él, Señor. Que tu Espíritu Santo le ministre. Si hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a Cristo y hoy reconoce que es pecador, se arrepiente de sus pecados y reconoce a Cristo como Señor y Salvador, gloria a Dios. Porque el Señor conoce tu corazón, conoce la necesidad que tú tienes. Así que entrega tu vida hoy. Señor, para nosotros, síguenos ayudando, Señor. Síguenos guiando. Que nuestra vida prospere, Señor, bajo tu dirección, bajo tu guía, bajo tu gracia y bajo tu misericordia. Te pido perdón, Señor, como siempre, Señor, si hay algo que dije, Señor, que no es conforme tú quieres, Señor. Que tú me perdones, Señor.